Hola, bienvenidos a Un Ratito con Dios. Venimos a hablar de las Escrituras. Bienvenidos. Este es el domingo de Ramos, el domingo en que se narra la pasión de Cristo. Las lecturas de este fin de semana son la primera de Isaías, capítulo 50, versículos 4 al 7. La segunda es de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Y el evangelio es de Mateo, capítulo 26, versículos 14 al 27 y versículo 66. Les incluyo un enlace con las lecturas para todos aquellos que deseen leerlas, tengan acceso a ellas. También les incluyo un enlace con la reflexión y los puntos más importantes de nuestra conversación aquí. Bien, el domingo de Ramos contemplamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, hablamos de la última cena, de su arresto, de su juicio, de su camino hacia la cruz. Contemplando la pasión, una de las cosas más dolorosas e impactantes es la escena de Jesús con Judas Iscariote. La escena en donde Jesús ve a su amigo traicionarle. No cualquier traición, sino la traición que le costaría la vida a él. No es lo mismo saber que esto pasaría, y Jesús lo dice varias veces, yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme, que realmente estar en la escena donde Jesús lo ve ocurrir. Cuando Jesús ve venir a Judas, le dice, amigo, es esto a lo que has venido. Judas era el amigo de Jesús. Entonces la pregunta que siempre sobresale ante todo esto es, ¿por qué, Judas? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Meditando en esta pregunta, vamos a meditar intentando meternos un poquito en la mente de Judas, sus motivaciones, a la misma vez intentar meternos en nuestras propias mentes y en nuestras propias motivaciones y ver cómo también nosotros múltiples veces traicionamos la misión que Cristo tiene para nosotros, su misión de salvación para nosotros. Al final nos preguntamos, ¿por qué lo hizo Judas? Y también nos preguntamos, ¿por qué nosotros también lo hacemos? Aún aceptando a Jesús como nuestro Salvador, de vez en cuando le traicionamos. Tenemos que aceptar esa realidad. Podemos reconocerlo por los frutos, por las consecuencias de nuestra oración a Jesús en nuestras vidas. Y traicionar a Jesús es traicionarnos a nosotros mismos, porque estamos atentando con nuestra propia vida eterna. Por eso es que traicionar a Jesús es traicionarnos a nosotros. Volvemos a la pregunta que Jesús le hace a Judas, amigo, ¿es esto a lo que has venido? Y nos preguntamos, ¿por qué es que empezamos a seguir a Jesús? Y nos preguntamos también, ¿por qué es que Judas comenzó a seguir a Jesús? ¿Cuáles eran las expectativas de Judas? Y también viramos la pregunta hacia nosotros, ¿cuáles son nuestras expectativas en nuestra vida de fe? ¿Cuáles son nuestras expectativas en nuestra fe a Cristo? Una de las teorías de Judas era que Judas realmente creía firmemente que Jesús era el Mesías. Judas sinceramente creía que Jesús era la solución de todos los problemas del pueblo judío. El problema de Judas constaba en que Judas no entendió el tipo de salvación que Jesús venía a traer. Judas quería imponerse a Jesús. Él quería imponer en Jesús su plan de salvación, porque Judas ya tenía su mente arreglada de cómo debía de ser la salvación del pueblo judío. Tenía esa imagen perfecta. Se trata de que Judas creía en una salvación política, una salvación militar para su pueblo. Se trata de una salvación física. Judas creía en el poder de Jesús, no tengamos duda de eso. Judas creía que Jesús era poderoso. Por eso él pensó que era buena idea torcerle el brazo a Jesús para que hiciera su voluntad. De alguna manera Judas quería manipular a Jesús. Judas deseaba que Jesús usara su poder para derrocar las autoridades y para derrocar al gobierno romano. Pero Jesús
no es manipulable. Y esa es una lección muy dura de aprender. Fue muy dura para Judas y es muy dura para cada uno de nosotros aprender. Jesús no es manipulable. Dios no es manipulable a nuestra voluntad. Y esa no era la salvación que Jesús quería ofrecer. Esto nos pasa a nosotros también. Nosotros reclamamos que creemos en Jesús y confiamos en Jesús. Pero ¿cuántas veces nos sentimos incómodos o confundidos con el camino por el cual Jesús nos va llevando? Nos damos cuenta de que Jesús nos lleva por un camino diferente al que nosotros perfectamente habíamos ideado en nuestra mente. Y también tratamos de manipular a Dios. Le oramos insistentemente tratando de convencerle a que nos siga a nosotros en nuestras ideas, en nuestros conceptos, en nuestras ideologías y que nos ayude a nuestros planes. Jesús no necesariamente va acorde a nuestros planes. Él tiene su propio plan maestro para nuestras vidas. Requiere que nosotros confiemos en Él. Y al igual que Judas en ocasiones, queremos torcerle el brazo a Jesús para que arregle nuestra vida de la manera que nosotros pensamos que tiene solución. Dejamos de escuchar entonces la voluntad de Dios y en muchas ocasiones nos guiamos por nuestro propio egoísmo, nuestros conceptos humanos de lo que es perfección y son imperfectos. Hemos adaptado ideales imperfectos para nuestra vida. Nos volvemos entonces soberbios y cuando nos enfuscamos, no tan solo traicionamos a Jesús como lo hizo Judas, pero también nos traicionamos a nosotros mismos y el plan maestro que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando Judas se dio cuenta de que Jesús no era manipulable, que Jesús no iba a acceder a su plan particular de salvación, aun si lo amenazaba con la muerte, allí fue cuando Judas fue invadido con un dolor inmenso, un dolor que lo llevó a su propia muerte. Con la gracia de Dios, nosotros también podemos realizar cuando erramos, cuando nos equivocamos, cuando tratamos de forzarle nuestra voluntad al plan divino. Dios nos ayuda a darnos cuenta de que nuestros planes son imperfectos y que nuestras soluciones a la vida son imperfectas y que solo nos llevan al dolor y la muerte si nos enfuscamos y nos volvemos soberbios. En ocasiones nos hacen mucho daño y crean consecuencias y traumas difíciles de superar. Pero la gracia de Dios está allí para decirnos que podemos ser rescatados, que siempre hay un camino de regreso al plan divino, que no tenemos que perder completamente la esperanza como Judas, que de esto se trata la salvación. Judas quería un salvador político y Jesús presenta una propuesta diferente. Jesús se presenta como un salvador espiritual, el salvador de nuestra vida, pero no nuestra vida actual, nuestra vida eterna. Judas estaba pendiente de su presente. Jesús estaba asegurándonos nuestro futuro. Judas se preocupaba por el reino terreno, físico, exterior. Jesús estaba atendiendo el reino interior, espiritual, el del alma. Nuestra invitación en el día en que recordamos la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo es reflexionar sobre por qué creemos en Jesús, por qué nos acercamos a Él. Y esta pregunta es una buena manera para nosotros comenzar la Semana Santa. ¿Cuáles son nuestras expectativas dentro de nuestra relación con Jesús? ¿Qué esperamos de Él? Y que nos sintamos confiados. Que cuando Jesús se acerque a cada uno de nosotros y nos pregunte, amigo, ¿es a esto lo que has venido? Nosotros firmemente podemos decir, sí, sí, Señor. Dios me los bendiga a todos y seamos santos.